Vamos a ver el funcionamiento del contactor. Fíjense que estos son dos tipos de contactores que van a encontrar en el mercado. Hoy vienen con este formato que son más chiquitos, digamos, más chatos. Y este es el formato antiguo. ¿Sí? Pero fíjense que todos tienen la misma nomenclatura. ¿Sí? 3NO A1 y bueno, acá tengo A2 y bueno, fíjense. T1, T2, T3, 14 de este lado. ¿Sí? Estamos con, nada más que fíjense que tenían otra distribución. Pero bueno, L1, L2, L3. Aquí estaría el A1, el A2. Y aquí estarían las T1, T2 y T3. Bien, ¿cómo es esto? ¿Qué es un contactor? Contactor es, háganse de cuenta que es una llave polenta, ¿sí? Una llave que soporta una carga interesante. Cosa que no podría soportar una llavecita de otro tipo. Entonces, vamos a ver cómo se conecta esto. Lo más importante para esta primera observación de la conexión de un contactor, ¿sí? Como primer acercamiento, es, primero lo vamos a desarmar, yo lo tengo desarmado, fíjense, estaría formado adentro, ¿sí? Tiene un electroimán, tiene lo que sería una bobina, ¿sí? Tiene una bobina, tiene un dispositivo armado de electroimán y lo que va a hacer es que cuando actúe digamos, llamémosle llave, cuando actúe el contactor como llave, va a hacer que esta bobina actúe, ¿sí? Y chupa el electroimán, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo es el efecto del electroimán. Es muy sencillo, ¿no? Pero bueno, es el primer acercamiento que vamos a hacer, vamos a correr el antiguo, es darle tensión a esto de manera tal que vean cómo actúa. Básicamente esa sería la primera premisa, ver cómo actúa esto. Lo primero que vamos a hacer es conectar el A1 a 2, que lo que va a hacer básicamente es excitar, darle tensión a la bobina, ¿sí? Una cosa a tener en cuenta es que este contactor tiene una bobina, esta bobina, que su entrada estaría preparada para 220 voltios en corriente alterna. Existen otros que estarían preparados para 12, 48 y demás, que necesitaríamos un transformador para excitar a la bobina. En este caso es directamente a la línea domiciliaria o de la empresa. Entonces, conectamos en A1, A2, bueno, yo lo tengo preparado con una ficha, ¿sí? Y lo vamos a conectar a ver qué pasa. Bien, fíjense que ese efecto que se estaría produciendo ahí es lo que se denomina vulgarmente que chupa la bobina. Es decir que esta bobina que tenemos acá excita a la parte del mecanismo del electroimán, como para que actúe. Es como si una llave común empieza a trabajar, ¿sí? Como que genero el paso de corriente a través de esta llave. Esa sería básicamente la primera parte para entender cómo funciona esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer toda una conexión con una carga. ¿Cómo vamos a hacer esa conexión? Bueno, vamos a trabajar con el L1, L2 y L3 y la bobina, ¿sí? Con una salida que acá lo que vamos a hacer es poner una pequeña carga como una lámpara o algo por el estilo. En este caso vamos a usar una lámpara. Bien, colocándole una carga, ¿sí?, al dispositivo y dejándolo tal cual como está, vamos a ver qué pasa. Vamos a conectarlo. Ven que solamente actúa la bobina, pero no tengo una retroalimentación para la carga, ¿sí? En este caso una lámpara. ¿Por qué no la tengo? Porque bueno, primero en principal que conecté la carga en el T1, T2. ¿Sí? Estoy trabajando con monofásica, como para que se entienda el mecanismo. Ahora, ¿por qué no funciona? Porque simplemente tengo que colocar la entrada de línea en el T1, en el L1, L2. Y después vamos a ver qué hacemos con esto. Entonces, estoy colocando la línea en el L1, L2, ¿sí? Con la salida T1, T2 hacia una carga. Vamos a ver qué es lo que estaría pasando en este caso. Ahí lo conecté y no pasa nada, o sea, no se activa el contactor, no se activa la carga y sin embargo estoy poniendo línea.
Estoy poniendo una entrada de línea con vivo y neutro. Ahora, ¿por qué no funciona? Porque no estaría alimentado, lo que hablamos en primera medida, el L1, L2, que es esa bobina que tenemos aquí, que si no está activada no funcionaría nada. ¿Cómo lo vamos a conectar? Lo vamos a conectar haciendo un puente desde aquí, puede ser aquí, y de un puente de aquí a aquí. No habrá problema con el orden de la línea y el neutro, porque es para excitar a la bobina. Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo una conexión tipo puente desde el L1, fíjense, cable marrón, al A1. L2, cable celeste, al A2, ¿sí? Hacemos un bucle. Entonces, tenemos la carga, tenemos ingreso de tensión para que excita la carga y tenemos excitación también en la bobina, ¿sí? Para que haga ese efecto de chupe, como se le dice. Bien, vamos a conectarlo. Perfecto. ¿Sí? ¿Ven cómo actúa el contactor? Ese es el efecto que produce el contactor en sí. O sea, es como una llave, ya le digo, polenta, una llave fuerte, que va a bancar una carga interesante. Bien, ahora lo que vamos a ver es que para activar esto se recomienda poner, bueno, una llave de cortacalo y le vamos a poner una térmica para que veamos ese ingreso. Bien, por último lo que hicimos fue sacar las dos líneas, la línea, digamos, neutro que teníamos acá, la transportamos hacia la entrada de una llave térmica. Sobre su salida vamos a ir a ese sector, ¿no? ¿Sí? Al L1, L2. Entonces, de esta manera, nosotros trabajamos una protección, ¿sí? Lo que vamos a hacer es conectar. ¿Sí? Fíjense cómo yo puedo manejar ya con una línea de corte, ¿sí? No directamente sobre el contactor, que sería algo impráctico, ¿no? Esto es lo que se utilizaría de forma normalizada. ¿Sí? Bien. Después vamos a ir agregando distintas funcionalidades del contactor. Pero este sería el primer acercamiento, donde tenemos a través de una línea de corte, entrada de línea, salida de línea, ingreso a través del L1, L2, salida a través del T1, T2 hacia la carga, y después tenemos del L1 un puente hacia el A1 y del L2 un puente hacia el A2 para excitar a lo que dijimos que se denomina bobina, ¿sí? Y que actúe el electroimán interno. Eso es todo.